Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Esta es Salud es Vida, su programa de salud, bienestar, calidad de vida. Una de las cosas importantísimas aquí es el tema de la salud emocional. Y en salud emocional, pues la parte psicológica es fundamental, por eso tenemos este tema como parte de la programación permanente. Hoy está con nosotros la licenciada Claudia Iparraguirre. Claudia, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, Jesús. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Como este es un programa dirigido a las personas, dentro de las personas hay personas sanas y personas que quebraron la parte de la salud y están en enfermedad, y son las que acuden generalmente a la ayuda médica, privada, clínicas privadas, hospitales, qué sé yo, y tienen una experiencia. Van a ir con una expectativa, van a salir con un resultado de la expectativa que tuvieron. Y esta va a ser también este programa la voz de los pacientes, porque vamos a intermediar e interactuar con la gente de las clínicas y hospitales, los que dirigen. Afortunadamente tengo muchos amigos que son dueños de clínicas y por las relaciones políticas, a pesar de que cambian a cada rato de direcciones en Seguro Social, Salud Pública o hospitales, creo que deben de poner atención a lo que vamos a tratar en este programa. La calidad de atención o la atención del personal de counter. Esta vez no vamos a hablar del servicio médico propiamente dicho, porque el tema de la empatía médica es diferente de la atención del paciente como cliente. Les gusta hablar mucho de convertir a las personas en clientes, ¿no? Está bien, vamos a hablar del cliente, que va con un nivel de preocupación, de ansiedad, y se encuentra desde la portería, desde el estacionamiento, al counter, donde va a pedir su cita o a recibir sus medicinas o a hacer sus coordinaciones. ¿Qué te parece el tema para comenzar? Excelente y sobre todo necesario, básico, porque todos nosotros hemos sido alguna vez, ¿no es cierto?, pacientes, o somos todavía de repente pacientes o clientes, ¿no?, como le estás mencionando, de estos servicios de salud. Y el counter es ese primer contacto, ese primer momento de verdad, se le llama. En marketing, cuando uno estudia los procesos del servicio... El momento de la verdad. El momento de la verdad. Cada contacto directo que tú tienes con tu cliente, eso se le llama momento de la verdad. Entonces, el momento de la verdad de un paciente o de una persona que va a un servicio de salud puede marcar muchísimo el resultado final de la experiencia. Por eso nuestra productora le puso con acierto el nombre al programa de hoy. Vamos a hablar de la empatía en los servicios médicos. Y bueno, en los servicios de salud, en los servicios médicos. Pero primero hablemos de la empatía. ¿Qué entendemos como empatía? Ya. Lo primero que hay que diferenciar es dos conceptos que se suelen confundir: la simpatía y la empatía. La simpatía es una relación más vertical, es como que yo estoy acá arriba y me da pena lo que te está pasando, es como que, ay, pobrecito. ¿Compasión? No. Tampoco. La empatía va con la compasión. La simpatía es esta relación vertical de yo estoy arriba, yo estoy bien, tú estás abajo, tú estás mal, me das pena.
¿ok? Esa es la simpatía, que todos la sentimos, ¿no? Podemos sentirla en el trabajo, en la calle, etc. La empatía va más allá. La empatía es más una relación horizontal. Es decir, primero observo qué es lo que te está pasando y me doy cuenta de que estás sufriendo o que te está sucediendo algo malo, ¿sí? Ese es el elemento cognitivo de la empatía. De ahí viene el tema de siento lo que tú estás sintiendo. Es la conexión emocional. Pero hay un tercer elemento que la gente olvida y en nuestro país nos pasa mucho, que es este exceso de preocupación por el otro donde no nos autorregulamos. O sea, siento lo que tú sientes, pero cuidando mis límites para yo no involucrarme en tu dolor, pero sí querer ayudarte. Y esa es la compasión. Perfecto. De esto vamos a hablar durante todo el programa, así que manténganse en la sintonía. Nos vamos a una pausa y regresamos. Salud es vida. En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría, una tradición que nace de la fe y une generaciones. Sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa, se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva. Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora. Vive la experiencia. San Juan Festeja 2026. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, hablando de la empatía en los servicios de salud. Está con nosotros la psicóloga Claudia Iparraguirre. Entonces ya estábamos definiendo empatía. ¿Quieres rematar el tema para ubicarnos? Para poner un ejemplo, ¿ok? Para visualizar. Alguien se está ahogando, tú estás en la orilla, ves que la persona se está ahogando. Desde el elemento cognitivo te das cuenta que se está ahogando, tiene un problema. Desde el elemento emocional te da pena lo que está sufriendo, y desde el elemento de la autogestión o del autocontrol tú le lanzas una soga para ayudar a la persona a salir, ¿no?, del ahogamiento, pero sin lanzarte tú. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos lanzamos con la persona,
nos ahogamos también, ¿no? Que ese es el descuido, ¿no? Entonces, no. La empatía implica querer ayudar al otro, buscar ayudar al otro, pero cuidando también nuestro bienestar. Me encantó el ejemplo. Mónica, toma nota, porque vamos a ver cuál es la situación de empatía en los accidentes, en los robos que eres testigo, en cuando a alguien se le cae el celular, ¿qué haces? O etcétera. Y vamos a hablar de eso en un programa interesantísimo. Sí, así es. En los servicios médicos, Dale. uno entra y se choca desde el portero, pero en fin, pasa el portero, que tiene una importancia tremenda. Es el que te abre la puerta con una sonrisa o con cara de yo soy el dueño de la puerta, te la cierro o te la abro. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Ajá, sí. O más adentro cuando estás con el personal de counter y tú le dices, tengo una cita, espere. Para eso es paciente. Paciente viene de paciencia. No entiende usted que paciente viene de paciencia, ¿no? Tiene que esperar, pues, no sea impaciente. Entonces, cuando no es informado o comunicado, ¿cuánto tiempo va a esperar? Claro. Porque también hay muchos que creen que esta es una línea aérea, vienen y llegan, su cita ha sido a las 10 y 5 para las 10, y ya se están acercando a la puerta y mostrando. Ya, ¿a qué hora a mí mi cita es a las 10, ya son 5 minutos tarde. Los que vienen 1 hora antes. Claro. En fin, pero hay en los counters una situación de tensión. Yo después voy a explicar una experiencia personal, pero en fin, tú has visto eso y yo te digo, soy testigo, porque yo soy y voy a ser perpetuamente paciente. Yo tengo para el resto de mi vida que estar en monitoreo, y afortunadamente yo puedo hablar no de este lado y con la bata blanca. No, yo me pongo la bata blanca porque les gusta que me digan doctor, pero a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta. Pero yo soy paciente también, de todos los niveles, de muchas clínicas, A, B, C, de hospital público-privado, y también voy porque tengo que hacer, y me gusta, como te contaba antes, vivir la experiencia y hacer mis colas y no gozar de privilegio ni nada, para poder hablar de esto con quienes tengo que hablar con absoluta sinceridad. Correcto. Por ejemplo, eso es lo que falta muchas veces en estos establecimientos de salud, ¿no? Que, o sea, lo que conversábamos antes, más allá del nivel socioeconómico al que apunta el servicio de salud, ¿sí? Muchas veces las cabezas, los directivos, los responsables de tener una cultura de servicio, de tener una cultura de empatía por el paciente, no lo viven o no se percatan. ¿Sí? Entonces la primera línea, el counter, el que te recibe, muchas veces, como conversábamos en el bloque anterior, pueden ser el punto de partida de cómo vas a vivir tu experiencia, te predisponen a. Entonces, si yo también soy usuaria de los servicios de salud, ¿no? Y no debemos esperar a pensar que tenemos que estar enfermos para ser usuarios. Uno a veces va por un familiar, uno va por un tema preventivo. Entonces, tú te topas con la persona de counter. Y la persona de counter de repente ha tenido un mal día, no le interesa el trabajo, lo hace porque, en fin, no tiene otra salida. No tiene un compromiso con la institución. No hay compromiso con la institución, no hay un sentido de cultura y no se percatan del nivel de impacto que tiene su trabajo. O sea, falta el sentido de propósito, ¿sí? Para que la empatía camine. Entonces la persona te responde mal o te habla muy seria, etcétera. Y tú que vas con una preocupación, que vas como paciente o como familiar de un paciente, llegas a este primer contacto, de repente no entiendes el sistema del hospital o de la clínica, quieres ayuda y te hablan feo o te hablan mal o te tratan de una manera a veces incluso despectiva, obviamente ahí ya empieza no solamente todo lo que traes acumulado de casa como paciente o como familiar de paciente, sino se carga más con la mala experiencia que has tenido. Y todo lo que venga después, por más que sea bueno, ya va a tener esa mácula, esa mancha. ¿Ok? Entonces el primer personal de contacto es importante que pueda comprender, conocer cuál es el nivel de impacto de su trato y conocer cuál es el propósito de ser empático. Primero entender qué es la empatía y entender que le puede cambiar el día a un paciente, que le puede mejorar toda la experiencia a una persona que está pasando por una situación muy compleja.
Entonces, por ejemplo, cada vez que yo me cruzo con alguien que es muy amable, yo se lo digo, muchas gracias por tu atención, ¿no? De verdad, me has tratado muy bien. Entonces tú ves cómo la persona en ese momento recién se percata de que efectivamente ha sido empática, ¿sí? Y probablemente eso también sea un refuerzo para ellos, ¿no? Desde el saludo, ¿no crees? Exacto. Buenos días, después dice que tenga un lindo día, muchas gracias. Exacto. Y recíprocamente también el paciente. Pero una de las cosas que creo que es importante que el personal tiene que tener en cuenta, a diferencia del personal del counter que está para un viaje de vacaciones, o sea que uno está yendo con sus moletas, con sus expectativas, que está regresando de viaje con sus vinchitas de Mickey Mouse, viene del crucero, qué sé yo, a personas que en primer lugar son enfermos O tienen y que algún- vienen con una carga emocional encima de su dolencia física o biológica, médica. Son pacientes que están cargando consecuencias o acciones colaterales de medicinas o de falta de medicinas. Es un paciente con su fisiología alterada. Correcto. Y esa alteración fisiológica tiene repercusiones emocionales. Muchas veces, gran parte de las veces, los pacientes van acompañados, porque van en silla de ruedas, Con muletas. van con muletas, Exacto. con andadores, especialmente los adultos mayores, pero también los accidentados, los posoperatorios, el temor de tener que entrar a un donut, a esta resonancia magnética, a la tomografía, el temor al laboratorio, ¿no? Exacto, El las temor inyecciones, a las agujas. a las vías, a las agujas. Entonces, hay carga de ansiedad en una persona. Laboratorio, por ejemplo, es otro de los counters sumamente críticos, ¿no? Cuando incluso te ponen, y esto que tienes que firmar, su consentimiento informado. ¿Para qué? Para VIH. Yo no he tenido, ¿por qué tengo VIH? Claro. Tengo que firmar. No, es parte de su protocolo. Claro. Pero hay maneras de decirlo. Y de explicar. Hay maneras de explicarlo. En sencillo. Otro día vamos a hablar de los médicos que le dicen que cuando le dicen puede que tenga cáncer. Sí, esa es otra historia. La Esa es empatía otra médica. historia. La Otra empatía historia, médica sí. vamos a tocarla, pero con mucho cuidado por mis amigos médicos, pues también tienen que pensar que tienen que ser simpáticos y empáticos. Exacto. Es ambos. Ambos. Entonces, volvemos al counter luego de la pausa. Salud es vida. En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría. Una tradición que nace de la fe y une generaciones. Sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa, se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva.
Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora. Vive la experiencia. San Juan Festeja 2026. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. 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 ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida con la licenciada Claudia Iparraguirre, hoy hablando de la empatía en los servicios médicos. Entonces, nos chocamos con el counter, con una señorita que a veces no sonríe, que a veces no te mira y te contesta, y cuando te pregunta, le dice, un momento, y está en otra y puede estar conversando con su compañera y ni siquiera te ha mirado. Sí. ¿Te has dado cuenta que eso existe? Claro, ¿Sucede? Claro. Es que son distintas variables, ¿no? Por un lado está la famosa cultura del servicio y que las clínicas te dicen nosotros, nuestra cultura de calidad en el servicio, etcétera. Pero se olvidan del factor humano, ¿no? Se olvidan justamente de lo que veníamos conversando, ¿no? De la empatía, de que las personas que dan justamente la cara, que tienen estos primeros contactos, estos momentos de la verdad que te decía, comprendan que no es solamente la eficiencia, ¿ok? O sea, lo hago rápido y ya. No, es el proceso y cómo influye mi interacción con el paciente o con el familiar del paciente, que tal cual como tú decías, el paciente viene con dolores, con preocupaciones, con miedos, y todo eso, por ejemplo, eleva el cortisol en el sistema, todo eso nos preocupa más y nos hace incluso menos receptivos a información técnica. Entonces, a veces, las personas de counter deben o tienen que explicarte las cosas dos, tres veces porque la persona está tan nerviosa o está tan preocupada que no lo entiende, no porque sea tonta, sino porque está pasando por un momento difícil. Entonces, si la persona de counter no es consciente de qué momento está viviendo el otro, no es capaz de reconocerlo, empatizar y buscar ayudar, todo está perdido. Pero si por el contrario me doy cuenta que vienes con preocupación, entonces me va a salir más paciencia, voy a buscar ser más explícita, ¿no? Y sobre todo recibirte no con una sonrisa fingida, sino auténtica también, ¿sí? Porque quiero ayudarte, o sea, desde mi labor en el counter quiero ayudarte, quiero que tu proceso sea más rápido, que pagues de una manera sencilla, que llenes los formularios de una manera clara, que no tengas duda y vayas con cierto nivel de tranquilidad al siguiente paso, que puede ser pues un análisis clínico, puede ser, ¿no?, el hacer tu cola de 2 horas para esperar al médico, cosas que pasan en todo nivel. Entonces, ahí viene la importancia de comprender cuál es el nivel de impacto de tu trabajo, de la interacción que tú tienes con el paciente, sin pensar que porque trabajas en caja o trabajas en counter, pues nada tiene que ver, ¿no? Con la salud y ese es determinante. Y aquí yo tengo un concepto de counter que me ha funcionado. Fue posiblemente la primera acción que tuve hace 35 años cuando decidí hacer empresa de un servicio. Implementé el concepto de check-in y check-out, el concepto hotelero. Una cosa es cuando uno está entrando y otra cuando se está despidiendo. Correcto. Cuando se está despidiendo quiere ocupar el menor tiempo posible.
que ya quiere irse. Y si está con tiene que llenar formularios, tiene que esperar, tiene que hacer cola para irse, ¿no? Lo que uno quiere en un checkout es hacer el checkout express, dejar la llave, clic, listo, y me voy, ¿no? Ya todo está, para eso me han registrado mi tarjeta de crédito. Claro. Entonces, lo primero que te van a preguntar, terrible, en los servicios de emergencia, y eso está legislado, pero tienen que afinar, ¿sabes? ¿Con qué seguro cuenta? Con tal. ¿Cuál es su cobertura? Tal. ¿Tarjeta de crédito? ¿Cómo la va a pagar? O sea, todos los frenos y las restricciones previas a abrirte la puerta. ¿No? Es tan fácil de decir, después lo vemos. El nivel de riesgos es bastante bajo. Pero bueno, tienen que hacer. Y tienen que llenar todos los formularios, las carpetas, y etcétera. Incluso cuando tienes la parte de admisión hospitalaria es más crítico. Otra historia. Pero en el counter, bueno, yo tengo siempre mi business es sonrisa. Entonces yo hago la conexión de la sonrisa con todo. Y obviamente, si una chica de counter no sonríe, yo le digo, estás en el lugar equivocado. Puede ser muy eficiente en otra posición. Claro. Y te digo, tengo personas que no sonríen. Posiblemente mi personal que menos sonríe es la más eficiente, pero no está en counter. Claro. No está en counter. Está en una posición y en una ubicación donde puede ser eficiente. Y tú decías una cosa bien, las personas que pertenecen a service, y entiendo un poco en los servicios de salud públicos que no tienen ni contratos, son cash, no tienen estabilidad, no tienen esto. Exacto. Pero peor, si tienen estabilidad, ya pertenecen al sindicato y ven al comité directivo como la patronal. Ya esos conceptos pues no vienen en una atención hospitalaria, médica, profesional, donde tenemos que atender al doliente. Y posiblemente, me atrevo a decir, que el peor servicio de ese nivel de atención empática es en los servicios públicos, en los hospitales públicos, salud pública, y voy a decir los seguros social también, pero también sucede en las clínicas. Sucede en todo lado. Mira, a veces cuando uno habla de estos temas, sobre todo en el ámbito empresarial, te miran como bicho raro, ¿no? Te dicen, ay, no, es que a mí me interesa facturar y muy bonito lo que cuentas, muy bonito lo que dices, pero te dicen, es imposible implementar o es un gasto inútil. Y no, mira, en Estados Unidos existe la clínica Cleveland, en Ohio, que ya incluso tiene un modelo estandarizado que simplemente se implementa en otros hospitales, fue la primera. Y este modelo se enfoca en preparar a todo el personal de la clínica para tener el nivel de conciencia de la experiencia del paciente. Entonces empezamos con el tema del counter, empezamos con el comprender cuál es el propósito de tu tarea dentro de toda la cadena de servicios a la que se enfrenta el paciente. ¿Sí? Entonces, el cambiar el nivel de conciencia hace que la persona quiera ayudar más. Obviamente hay factores, ¿no?, organizacionales, como lo que conversábamos antes de la sesión como tal, de las políticas salariales, de las condiciones laborales. Obviamente el salario económico importa, pero también importa el salario emocional, importa la cultura, importa cómo trato yo a esa persona de counter, cómo la capacito. Y súper importante cómo selecciono a la persona, lo que tú decías, ¿no? Si yo tengo la persona más eficiente del mundo que no le nace, porque puede ser que no le nazca sonreír y no está mal, simplemente es así la persona, a esa persona no la voy a colocar en estos momentos de la verdad con mis pacientes. Voy a colocar a alguien que sí pueda sensibilizarse, ¿no es cierto?, con este propósito de hacer las cosas bien, de tratar bien al paciente, porque comprende que el paciente está pasando por una situación complicada. Entonces son un montón de variables, pero sí se pueden realizar. Por ejemplo, por eso te hablaba de la clínica Cleveland, y este modelo incluso se ha replicado en Brasil. En Brasil hay un grupo hospitalario que es el grupo Fleury, creo que se pronuncia, donde ellos, por ejemplo, lo han puesto en práctica, y cuando han ido a medir el nivel de satisfacción del personal que está recibiendo toda esta capacitación, desarrollo, acompañamiento, ellos se han mostrado han mostrado, digamos, niveles de bienestar por encima del 20% de cómo se sentían antes. Entonces, el tema de ser empático no solamente es empático para yo ayudarte a ti, sino yo también empiezo a experimentar el bienestar tratándote bien. Mira,
Yo, como te digo, tengo mi experiencia Claro. como paciente, y ya que mencionas Estados Unidos, mi trasplante fue en el Hospital Jackson, y en el Centro de Trasplantes en la Universidad de Miami. Tengo una experiencia tan linda del personal. Pero te imaginas, tal vez en el laboratorio una de las cosas más felices, porque todo es fiesta, todos sonríen, todo esto, y te atienden bien, y te atienden con gusto, y uno sale satisfecho. Te digo, para mí fue una de las más lindas experiencias de mi vida, de felicidad, porque yo fui muy feliz, y obviamente pues, el regresar fue tan lindo que me comprometió a volver a hacer el programa de comunicación. Y a propósito de comunicación, Sí. la comunicación es fundamental Básico. y es parte también De la empatía. de la empatía. Sí, tal porque ¿cómo comunican? A veces los pacientes tenemos una cosa, como paciente, hablo como paciente, los pacientes no llegan a preguntarle cosas al médico, no llegan a entenderle Lo que las el médico ha cosas dicho. que el médico dijo. Peor todavía si van a leer lo que el médico escribió. Felizmente ahora ya sale en computadora. Y preguntan y hacen sus preguntas en counter. Exacto. O sea, el tema de la comunicación es un factor básico, porque de nada sirve que yo reconozca que estás mal, que quiera ayudarte, que me sienta mal, si es que no me puedo comunicar contigo, si es que no te puedo hacer sabedor de que quiero realmente ayudarte. Entonces, el factor comunicacional, eso, o sea, estarás de acuerdo conmigo que nos falta a todos todo el tiempo en todo lado, ¿no? Entonces, imagínate en esas circunstancias de mayor estrés, tal cual como tú dices, ¿no? Porque el paciente se siente mal, porque no entendió, porque no escuchó al médico y demás. Entonces, el factor comunicacional, el aprender a dirigirse a una persona que está pasando por un mal momento, es diferente de, por ejemplo, una comunicación interpersonal tradicional o la comunicación laboral tradicional en una organización. Vamos a regresar tras la pausa, donde vienen las recomendaciones para los directores y los médicos. Y ustedes guarden el programa o entren a nuestro YouTube y reenvíenle la parte que viene a sus doctores, porque vienen las recomendaciones y los tips para hacer del counter un punto de contacto empático entre el paciente y su atención. Volvemos tras la pausa aquí en Salud es Vida. Salud es vida. En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría. Una tradición que nace de la fe y une generaciones. Sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa, se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva. Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora.
Vive la experiencia. San Juan Festeja 2026. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta. Empatía en los servicios de salud. Y está con nosotros la licenciada Claudia Iparraguirre. Claudia, nos quedábamos en que esta parte son los tips de cómo aconseja esta parte a los servicios médicos, no a los pacientes. Vamos a hacer otra sesión para hablar de los pacientes y cómo debe manejar la ansiedad, el estrés, el paciente previo a su consulta. ¿Te parece interesante? Sí, claro que Pero sí. ahora vamos al counter. ¿Qué les aconsejarías a las autoridades, a los gerentes, qué sé yo, y al personal de counter? A ver, empecemos por arriba, ¿ok? Para que decanten la cultura. Lo primero es que comprendan el nivel de importancia que tiene para su negocio, porque si queremos hablar de negocio, para su negocio, el hecho de no solamente sensibilizar a tu equipo, a tu personal, sino de fidelizar al paciente, para que el paciente quiera volver, te recomiende, ¿no? Sea fiel a ti. Entonces, desde ese punto es explicarles que el tema de sensibilización a todo el personal y luego separado por niveles, separado por áreas, ¿no? Los tipos de interacción que van a tener con los pacientes, comprendan, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de impacto de su interacción con el paciente, en el bienestar del paciente, en la salud del paciente, que es lo que finalmente busca la entidad. Y ahora, yéndonos específicamente al tema de counter, primero es observar en qué condiciones el counter o la persona de counter da el servicio. ¿Por qué? Porque de nada vale pues que yo también tenga todo el ánimo de ayudarte, pero la máquina no funciona, ¿no es cierto? No tengo papel para imprimir el documento que me está pidiendo el paciente. O sea, primero ver también la estructura. Por otro lado, conversar con ellos, explicarles el propósito, ¿no? Y la importancia tan vital de la interacción que ellos tienen con los pacientes, para que comprendan que ellos desde el counter, desde caja, desde algo que de repente podría entenderse como un procedimiento netamente administrativo, sí están colaborando con tu mejoría, sí lo están haciendo, ¿ok? Y por otro lado, hay una práctica que se suele usar en las organizaciones y mucho en organizaciones de salud en distintas partes del mundo, que tiene que ver con los grupos de apoyo. Es decir, espacios, ¿ok?, para que los colaboradores, los trabajadores de una entidad puedan ir simplemente a hablar de cómo se han sentido en el día. Eso, por ejemplo, se empezó a implementar con médicos y luego se ha ido implementando con, ¿no?, grupo de enfermeros, con grupo de personal administrativo. ¿Por qué? Porque a veces las personas que están en atención al cliente también tienen sus problemas, también se comen 2 horas de tráfico como conversábamos antes, también tienen, ¿no?, molestias, inquietudes e incluso dolores, ¿sí? Entonces ellos a veces pueden pensar que son los únicos que lo viven, los únicos que lo pasan, y cuando tienen estos espacios seguros donde pueden interactuar y generar comunidad, no digo que sea un espacio de queja, no, sino es un espacio para compartir el cómo se están sintiendo, y que obviamente pues tenga una guía de un especialista para que los pueda ayudar a bajar esos niveles de tensión y nuevamente recordar cuál es el propósito detrás de la tarea que ellos están realizando, ¿sí? Que es poner este granito de arena en la salud del paciente. Es como la historia que en el programa de Felicidad conversábamos, ¿no? Un hombre se cruza con 3 albañiles, ¿no?, que los ve poniendo ladrillos. Entonces le pregunta al primero: ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy poniendo ladrillos. Al segundo: ¿tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared.
Y el tercero le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Entonces, cuando uno comprende que ese pequeño ladrillo que pone es una sonrisa, es, señora, no se preocupe, permítame, déjeme ayudarle, es mirar a la cara cuando te hablan, ¿no? Tal cual lo que tú decías, que a veces el counter ni siquiera te mira, ¿sí? El comprender que ese pequeño ladrillo puede construir una catedral, que es finalmente tu bienestar como paciente, eso sí le puede cambiar el chip a las personas. Entonces, si yo entiendo que tratando bien al paciente o a la persona que viene angustiada, preocupada, que incluso eso no le permite entender lo que el médico le dijo, entonces yo comprendo, conecto, aprendo a comunicarme, ¿sí? Y estoy elevando tus posibilidades de mejoría, estoy ayudando a tu salud, estoy colaborando desde mí, ¿no es cierto? Con mi ladrillito estoy construyendo la catedral de tu salud finalmente. Entonces yo me iría por ese lado, ¿no? Sensibilizar arriba, establecer políticas, revisar condiciones laborales y luego dar espacios para que estas personas también puedan sentirse escuchadas, que también haya empatía desde la organización con estas personas. O sea, es un ida y vuelta, ¿no? No solamente le puedo pedir yo, oye, trata bien a mi paciente, sino también cómo te trato yo. Absoluto, qué lindo esos consejos. Tómenlo en cuenta, gerentes, directivos, porque el presidente de la compañía se va a enterar que no están atendiendo bien a sus clientes y eso después la mala atención se riega en cadena y te tumba la mala fama. Toda tu buena intención, todo el esfuerzo que hace el inversionista, el empresario, se derrumba cuando el cliente no se siente bien atendido. Exacto, y hay metodologías tan sencillas como el cliente incógnito, que eso se usa mucho en investigación. Tú mandas a pacientes, entre comillas, para evaluar el estándar, la calidad, la calidez y ver si realmente las personas están desarrollándose bien en su puesto o no, para ver si lo que falta es un tema de capacitación o si simplemente la persona pues no tiene las skills, las habilidades para ese puesto y simplemente se le puede designar otra tarea que no tenga que ver con el contacto directo con el público. También bueno, es válido. Ustedes no lo saben, pero Claudia es coach corporativa, o sea, tú asesoras y trabajas con muchas empresas de diferente índole. Diferente índole, sí. ¿Ha sido requerida por centros hospitalarios por este tema específico o empezamos a hincar a decirles hay necesidad que pongas atención en esto? Mira, yo he tocado un par de puertas porque como paciente yo dije, no, esto está mal. O sea, y lo que decimos los pacientes, oye, yo pago un seguro, yo hago esto, cumplo puntualmente, ¿por qué no me están brindando? Y lamentablemente, pues son puertas cerradas, o te dicen sí, o te dan largas, entonces uno dice, Yo sí he atendido médicos, pero con consulta privada, que sí quieren, ¿no? Sí quieren dentro de sus clínicas, que son clínicas privadas más pequeñas, quieren mejorar, ¿no? Quieren ayudar a que su personal sea mejor, quieren generar una experiencia completa, ¿sí? Entonces yo he visto más apertura desde los centros médicos, digamos, privados, ¿no? Pequeños, que desde las grandes empresas, lamentablemente. Así que ahí estamos aquí. Hay que darle. Yo soy un convencido de la prevención, no esperar a que la salud se quiebre, etcétera. Exacto. Pero la salud se quiebra, querámoslo o no, la salud se quiebra y nos convertimos en pacientes porque tenemos alguna cosa que está fallando en el organismo y vamos a tener atención. Entonces, este mensaje para todas las gerencias, las direcciones de clínicas, centros médicos, públicos o privados, pongan atención a esto. Y existe una posibilidad de entrenar y de capacitar y lograr el cambio de conducta, porque en última instancia es un tema de la conducta. Es conducta, netamente conducta, pero conducta no en automático, conducta no por presión o por miedo, sino es conducta desde el descubrimiento del propósito, de cómo cambiando tu conducta puedes realmente colaborar con la sociedad, ¿no? Entonces es este sentido o esta sensibilización tan necesaria, y que te digo, viene de las cabezas. Entonces los grandes grupos a veces son los más reacios porque piensan que es un gasto inútil y no es así.
No es así, es algo que regresa, es el factor recomendación, es el factor fidelización. Recuerda que yo mi carrera la inicié en el mundo del marketing, de la investigación de mercado, entonces yo conozco, yo lo he visto, lo conozco y desde ahí he buscado tocar puertas y finalmente lo que te decía, ¿no? Normalmente los médicos que tienen sus centros privados son los que están más cerca del paciente, que están más cerca del servicio y son de repente un poco más sensibles a lo que sucede. Y a veces cuando ya las organizaciones crecen mucho, esta distancia, ¿no es cierto?, es lo que finalmente enfría la cultura, ¿no? Pero ahí están los gestores, ahí están los directores médicos que también podrían tranquilamente buscar el generar una mejor reputación corporativa a partir de la preocupación genuina por un buen servicio por el paciente. No solamente que te cures, no, que te cures, pero que te sientas bien durante el proceso y que tu gente que brinde ese servicio también se sienta bien. Muy bien, entonces ya han tomado nota. Ahora, como pacientes, recomendaciones también a los pacientes. Sí. Que no, porque ahí también... Hay yo casos. veo los dos lados, Sí. siempre en todos los dos lados de la luna tengo esa suerte de en muchas cosas ponerme Del otro lado. del otro lado, siempre Correcto. digo, del otro lado del escritorio, del otro lado del counter o en los zapatos del otro, que es Correcto. lo que más entendemos. Entonces, desde el lado del paciente, hay muchos que dicen, yo tengo mi seguro, o dicen, para eso pago. Claro. Aquí está mi tarjeta de crédito. O sea, aquí está mi tarjeta de crédito, te conviertes en mi siervo. Exacto. Ya, ahí también hay falta de empatía. Entonces, para los pacientes, simplemente es el tema de, primero, darte cuenta que la relación tiene que ser horizontal. No es porque yo estoy arriba, tú me tienes que obedecer. No estamos hablando de un patriarcado, no estamos hablando de eso. Yo vengo por un servicio, pero al mismo tiempo yo también soy empático con quien me está atendiendo. Yo también debo entender que la persona que está en el counter escucha quejas todo el día, escucha pedidos todo el día y de repente no va a ser lo más receptiva. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar hacer? Por ejemplo, no asumir, preguntar, ¿no? A veces la gente no pregunta porque se siente tonta o piensa que lo van a juzgar. No, si algo no me queda claro, lo pregunto, pero de buena manera. También con un saludo, también con amabilidad, porque somos personas conectando con personas. Sí, así como yo puedo tener problemas como paciente, del otro lado también la persona que me está atendiendo también puede tener problemas en su casa. Pueden pasar, 500 posibilidades. Entonces, amabilidad, preguntar, no asumir, ¿sí? Y pedir, por ejemplo, puntos de contacto. Señorita, si después usted no me puede atender, ¿en qué momento le puedo buscar? ¿O con quién puedo hacer esta o cual consulta? ¿Sí? Entonces, la empatía va de ida y vuelta también por parte del paciente. Entonces, uno puede tener mucha angustia, pero también tiene que entender que antes, por ejemplo, hay 5 pacientes más, que de repente por el tráfico el doctor se demoró y llegó, ¿no? Y todas las citas se corrieron, que eso pasa mucho. O que hubo un caso en particular o una emergencia que sacó al médico de la lista del horario de citas y todo se mueve. Entonces, no es que la gente no te quiera ayudar, es que dentro de lo que ellos pueden hacer, también nosotros tener un poquito de empatía para buscar ser conciliadores, ¿no? Ser conciliadores, pero siempre desde el respeto y no caer en el tema de la prepotencia. Claudia, terminando el programa, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo me encuentran? Bueno, nuestra empresa se llama Orecan, orekan.pe, Orecan, y nosotros nos enfocamos en personas y en organizaciones para ayudarlos justamente a desarrollar toda la parte humana para brindar un buen servicio que finalmente también reditúa a la organización. Muchas gracias. Bueno, amigos, con esto hemos terminado el programa de hoy, no sin antes saludar a nuestros compañeros del programa de Felicidad, a quienes les dedicamos este programa. Muy bien, nos estamos viendo mañana con un nuevo programa. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida.